Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo integrado por Cerrillo Benítez Rubén, Andrade Rosales Gloria Eugenia Navidad, Torres Rodríguez Alondra Janet. El tema que nosotros vamos a exponer es el amparo indirecto en materia fiscal y administrativa, de la materia Derecho Procesal Fiscal y Administrativo impartida por el licenciado Carlos Navarro Uribe. Para empezar, vamos a abordar el tema del concepto. El amparo indirecto es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismo que está sujeto a dos instancias. La primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados de circuito. Vamos a abordar la historia del amparo en materia fiscal y administrativa. El establecimiento definitivo del procedimiento de amparo a 1919. Se puede hablar de un primer periodo judicial que abarca desde la creación de la institución hasta la publicación de la Ley de Amparo de 1919. En esta fase, todos los actos administrativos eran juzgados por los tribunales del Poder Judicial Federal. Sin embargo, ciertos actos que no podían ser atacados ante dichos tribunales eran impugnados por medio del amparo. A este respecto, una interpretación extensiva del artículo 14 de la Constitución de 1857 abrió la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo las sentencias judiciales pronunciadas por los tribunales ordinarios en materia administrativa. No obstante, la prohibición expresa del artículo 8 de la Ley de Amparo de 1869. La Ley de Amparo del 18 de octubre de 1919 creó el recurso de súplica en favor de las autoridades administrativas para impugnar ante la Suprema Corte las decisiones de los tribunales federales que fueran desfavorables a la administración. Durante este periodo se creó la Sala Administrativa de la Corte Suprema. En esta misma época también fue creado el Tribunal Fiscal Federal por la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1937 como un tribunal administrativo independiente de toda autoridad administrativa. A partir de este año, los litigios administrativos fueron divididos entre aquellos susceptibles de ser impugnados ante los jueces de distrito y aquellos que podían ser combatidos directamente ante el TFF, cuyas sentencias definitivas podían ser atacadas por la vía del amparo. El siguiente es la reforma al texto del artículo 104-1 de la Constitución y del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuyo objetivo era el de establecer una separación entre los dos sectores del amparo administrativo a fin de instrumentar dos procedimientos. Por una parte, se mantuvo el amparo indirecto o de dos instancias para combatir los actos administrativos que no podían ser combatidos directamente ante los tribunales administrativos. Por lo tanto, se pueden distinguir los dos grandes sectores del amparo administrativo, como sustituto del contencioso administrativo, amparo de doble instancia y como un recurso de casación administrativa para combatir las sentencias definitivas de los tribunales administrativos, amparo de una sola instancia. La cuarta etapa se caracteriza por dos fenómenos. En primer lugar, debemos centrar nuestra atención en la creación de nuevos tribunales administrativos, donde los estados de la federación, los tribunales agrarios a nivel federal en 1992, que dieron como resultado una disminución en la interposición del amparo directo o de doble instancia para combatir los actos de las autoridades administrativas, locales o federales y agrarias, y un incremento en el uso del amparo de una sola instancia para combatir las resoluciones definitivas, sentencias o acuerdos de sobreseimiento dictadas por los órganos de la jurisdicción administrativa. La Suprema Corte de Justicia solo excepcionalmente conoce de este tipo de amparo debido a que dejó de ocuparse de las cuestiones de legalidad para consagrarse al control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos. El amparo en materia administrativa y fiscal
lo vamos a ver como una derivación de su utilización para atacar los actos de las autoridades administrativas que afectan los derechos de los particulares. El amparo administrativo es un sustituto del contencioso administrativo en aquellos casos en los que los actos de la administración no sean susceptibles de ser impugnados ante los tribunales administrativos locales, ya sea porque estos simplemente no existan o bien porque solo posean competencia limitada, o en los casos en que TFF o los tribunales agrarios sean incompetentes. El amparo contra las decisiones de los tribunales administrativos está destinado a examinar la legalidad de dichas sentencias y resoluciones de manera parecida al recurso de casación. La competencia se debe presentar la demanda al juez de distrito en cuyo distrito judicial se encuentra el domicilio en que tenga lugar la ejecución del acto impugnado. Cuando el acto sea ejecutado en varios distritos, será competente el juez de distrito que prevenga si el acto no contiene un principio de ejecución. Será competente el juez en cuyo distrito tenga su domicilio la autoridad que lo haya dictado. Va a proceder de acuerdo al artículo 107, el amparo indirecto procede, primero, contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal, leyes de los estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Segundo, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tercero, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de a. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución, y b. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cuarto, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Quinto, contra actos de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sexto, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Séptimo, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Octavo, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Y noveno, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos, emanadas de un procedimiento, seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo, por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Entre los casos más comunes nosotros vamos a encontrar a cuando el contribuyente se autoaplica una ley fiscal, es decir, presenta su declaración de impuestos. Ello provoca que empiece a correr el término para promover la demanda de amparo indirecto. No requiere que se lleve a cabo un acto de la autoridad tributaria en el que se determine un crédito fiscal, y no hay necesidad de garantizar el interés fiscal. En caso de perder el juicio de amparo, el contribuyente no enfrentará a los ejecutores de la hacienda pública, y de ganarlo, al haberse resuelto por el Poder Judicial de la Federación que una ley es inconstitucional,
El efecto será la devolución de los intereses respectivos del dinero que hubiere pagado indebidamente. B. En el supuesto de que un contribuyente le retenga un impuesto aplicándole una ley que se considera inconstitucional, por ejemplo, la Ley de Impuestos sobre la Renta. C. Esperar que se notifique al contribuyente un acto de la autoridad impositiva, cuya ley aplicada se considera inconstitucional. Por lo general, la notificación de la existencia de un crédito fiscal o del inicio del procedimiento administrativo de ejecución. En este supuesto, sí debe garantizarse el interés fiscal para suspender los efectos del acto reclamado. D. Contra actos ejecutados sobre las personas o las cosas que sean de imposible reparación en la tramitación de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o los Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados. Improcedencia y sobreseimiento. La improcedencia nos dice el artículo 61 de la Ley de Amparo que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designación para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaraciones de procedencia y en juicios políticos, así como en elecciones, suspensión o remoción de funcionarios de los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana y discrecionalmente. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo sexto del título cuarto de esta ley, o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecuciones de las mismas, contra normas generales o actos que sean en materia de otro juicio de amparo pendientes en resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distinta. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior, en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción primera del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Contra normas generales o actos consentidos tácticamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral y contra actos consumados de modo irreparable. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de no procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada
de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, y contra las resoluciones del Tribunal Judicial Administrativo o del Trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El sobreseimiento. El artículo 63 nos dice que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, primero, el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos que la ley establece requerimiento. En casos de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibiendo de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Segundo, el quejoso no acredite sin causa razonable el juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que lo decretó. Tercero, el quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. Cuarto, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado cuando no se promueve o cuando no se probare su existencia en audiencia constitucional. Quinto, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguno de las causales de improcedencia o que se refiere el artículo anterior. Plazos para interponer la demanda de amparo. El artículo 17 nos establece un plazo general que es de 15 días, pero hace excepción a esto, que es cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición será en 30 días. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo hasta de 8 años. Cuando el amparo promueva contratos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios o los núcleos de población ejidal o comunal en que será de 7 años contándose a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos del artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército armado o fuerza aérea nacional, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. El procedimiento. El procedimiento inicia con la demanda que es en un plazo de 15 días. Aquí mismo se puede pedir la suspensión del acto. Ojo aquí, la suspensión del acto se puede pedir en cualquier momento del juicio, siempre y cuando sea antes que se dicte la sentencia. Después viene la substanciación, que esta se divide en admisión de la demanda, que es un periodo de 24 horas. En el auto que admite la demanda se fija la audiencia constitucional, que será en un plazo de 30 días. Y al igual que se emplaza al demandado para que dé contestación con informe con justificación, que es la contestación de la demanda, en un periodo o en un plazo de 15 días. Los 30 días que es para la celebración de la audiencia constitucional, pasa lo siguiente, que es la contestación y el desahogo, bueno, la presentación de las pruebas y preparación de las mismas. Después tenemos la celebración de la audiencia constitucional, en donde pues se llevará a cabo el desahogo de las pruebas y al igual que los alegatos. Una vez que concluya esto, se dictará sentencia. De la sentencia del amparo se tienen recursos, que es la queja, la reclamación y la revisión. La demanda. El artículo 108 nos dice que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en las que se expresará, primero, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueven su nombre, quien deberá acreditar su representación cuando haya un representante legal. El nombre y domicilio del tercero interesado, si es que lo conoce y si es que existe también este. La autoridad o las autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares del órgano del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el referendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalar con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.
La norma general, acto u omisión de cada autoridad que se reclame. Quinto, bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos y garantías cuyas violación se reclame. Séptimo, si el amparo se promueve con fundamento de la fracción segunda del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido inválida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercera de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringiéndola. Y por último, los conceptos de violación. Por conceptos de violación vamos a entender que son aquellos que constituyen la manifestación razonada que el quejoso debe expresar en contra de los motivos y fundamentos de la sentencia reclamada, estableciendo la contravención que su criterio exista entre los actos desplegados por la autoridad responsable y las garantías constitucionales que estima violadas, reclamando de esa manera ante la potestad federal la violación a tales garantías para la resolución impugnada. Todo concepto de violación debe contener derechos humanos que se estimen violados, actos reclamados, razonamiento del por qué las autoridades vulneran las normas constitucionales señaladas como violadas, ley que se tilda de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad de normas generales, y la violación a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aquí ya inicia la parte de mi compañero Rubén, que por motivos de salud no pudo estar presente, pero ya en los siguientes días él se estará incorporando con su exposición y con su parte que le corresponde. Y por lo tanto, esto sería nuestra colaboración o nuestra participación en este video, dejando así pues que el compañero tenga su participación. Gracias.